Una tierra donde podrá divisar la inmensidad de Colombia. Desde sus miradores podrá ver la majestuosidad de nuestras montañas y sus tesoros naturales escondidos, donde el ser humano ha creado espacios respetando el medio ambiente. Es Icononso, el balcón del oriente del Tolima, una mirada a Colombia a más de 1300 metros sobre el nivel del mar. Explorar los atractivos naturales de Icononso es adentrarse a sus túneles, como el que se ubica en la Cascada La Maravilla, en la vereda que lleva su mismo nombre, una laja que podrá escalar para maravillarse con la caída del agua, relajarse con su sonido y el clima cálido, tomar un baño refrescante para continuar con el recorrido por sus senderos y llegar al Charco El Bremen, adaptado para pasar momentos en familia o amigos. También está la Reserva Natural El Salto, una cascada en la vereda Canadá-Escocia que se forma con las aguas del río Juan López y donde podrá practicar rappel. Dentro de los servicios también tenemos deportes extremos, tenemos una caminata ecológica hacia el Salto, pero aparte de eso estamos vendiendo rappel, ya que el Salto tiene una cascada aproximadamente de 20-25 metros y pues puede descender en rappel, ya que se está como tal generando este nuevo servicio. Entonces es muy importante también que conozcan las 24 rutas que tenemos de mountain bike, ya que Icononso por su área geográfica pues puede disfrutar de diferentes rutas trazadas por los mismos icononzunos. Los indígenas que poblaron estas tierras tenían muy claro que son ricas en agua, por ello Icononso viene del nombre Icononsué, que en su lengua quiere decir susurro de aguas profundas, pues aparte de las cascadas ya nombradas, está también el balneario natural Las Lajas en la vereda El Chaparro, cuyo nombre se debe a las placas de rocas que también forman toboganes naturales. Y por supuesto, la piscina natural donde aprendieron a nadar los icononzunos, Juan Lopitos, en la vereda Portachuelo, una quebrada que durante su recorrido se forman pequeñas caídas que llegan a un amplio espacio para sumergirse o flotar en sus cristalinas aguas. Frente a ella se encuentra el Glamping Paraíso del Oriente, el primer ecohotel construido en el balcón del oriente del Tolima, cuyas cabañas están inmersas entre los árboles. Son 5 diferentes experiencias creadas para descansar del ruido de la ciudad. El sonido del agua arrulla a quienes pasan las noches allí gracias a que por la finca pasa la quebrada Juan Lopitos. En Paraíso del Oriente también ofrecen paquetes para que los huéspedes recorran los senderos a pie o en cuatrimotos, practicar ciertos deportes extremos y visitar el Puente Natural San José, que une a Icononso con la población cundinamarquesa Pandi. En este lugar cuentan leyendas ancestrales sobre la manera en que fueron puestas las 3 rocas que se elevan a 143 metros sobre las aguas del río Sumapaz, vestigios de los indígenas sutagaos y también tristes recuerdos de la violencia bipartidista. El puente natural es el puente San José de Pandi. Relatada la historia, nos cuentan nuestros abuelos indígenas, una apuesta que hizo nuestro taita de la comunidad sutagaos con el diablo. Le puso piedra por piedra, le hizo falta una de 3 veces gallos prento Dios. La colmó con 2 rocas. Antes del amanecer tenía que colmar este puente el diablo para que el taita le diera el alma de los descendientes de la comunidad sutagaos. Desde agarró la mañana todas las canicas, piedras traitiva, Cuy, Cundinamarca, son 3 piedras. Piedra de equilibrio, piedra del echar puente natural, de la misma rabia que le presentó Dios, le zampó 3 rollazos un manotazo. En de antiguamente pues votaban conservadores y liberales. Por volquetadas en los años 48, 9 de abril, había un padre que llamaba el padre José Luis Caña, le echara bendiciones a un sargento, los botara abajo por volquetadas, como botando cualquier cosa al vacío del río. Pues también el río viene del páramo de Ulme, se llama el río Sumapaz. Para nosotros los indígenas sutagaos se llama Sunapa, que quiere decir abuelo que va por el camino, o Padre Nuestro, que quiere decir abuelo nuestro. Otro de los planes es llegar a la vereda del Páramo en cuatrimoto, donde se encuentra Puente de Tierra, una roca que los visitantes cruzan por debajo mientras son acompañados por otra corriente de agua.
Y como se trata del Balcón del Oriente, no hay nada más espectacular que sentarse en los miradores para apreciar un hermoso atardecer y ver cómo la noche trae, desde Fresquéate, Alto de la Cruz, las luces artificiales de municipios como Ibagué, Espinal, Melgar, Carmen de Apicalá, Flandes y Girardot. Mientras que, desde Salvaje Nativo, se pueden ver Pandi, la doble calzada Bogotá-Girardot, mientras cruza por Silvania, Fusagasugá y su corregimiento Chinauta, y el resplandor de la capital de la República. La anterior vista también la puede disfrutar desde el atrio de la iglesia San Vicente de Paúl, construcción que data de 1954 y se impone sobre el parque principal, la alcaldía de Icononso y el kiosco de Pura Cepa. Este último, un punto donde lo guiarán para llegar a todos los destinos turísticos, comprar recuerdos como camisetas, gorras, bolsos, entre otros souvenirs. En su centro se celebran las fiestas patronales, así como las fiestas del retorno. Otro de los lugares para pasar la noche son el Centro Recreacional Aquarius, con piscina, restaurante, centro social, bar, juegos de mesa. Es también reconocido porque allí se realizaron las primeras ferias taurinas. También está la finca Hotel La Margarita, en la vereda Vasconta, que también tiene piscina, habitaciones para pareja o familias, servicio de restaurante y bar, canchas de tejo, rana, entre otros juegos. Otro emprendimiento con acomodación de lujo es Icoglaxury, también en la vereda Portachuelo, que ofrece una magnífica vista de una parte de la geografía de Cundinamarca. La gastronomía es muy importante en la cultura de una población, por eso una de las actividades más típicas es comer en la plaza de mercado o en el restaurante de la señora Ramos. Es importante probar sus diversos caldos, el sancocho de gallina criolla y la comida más popular, la chanfaina. Para conocer la historia de Icononso y dar un recorrido cultural por el mundo, nada mejor que visitar el Parque Museo Henry Castillo, donde existe una colección numismática. Su creador también tiene una colección de monedas con los rostros de los expresidentes de Estados Unidos y fue quien elaboró la moneda que se le entregó al Papa Francisco durante su visita pastoral en Colombia. Recreó espacios dedicados a monumentos del mundo, así como un castillo de Baviera, Alemania, y otros escenarios locales. Y todo lo que ha logrado este municipio es en parte por la unión de la comunidad, para empezar a mostrar sus riquezas, así como sus comidas, y por supuesto lo que cosechan de sus tierras, como el café, del cual se elabora la bebida nacional. Y para disfrutar de este fruto existe en Icononso Pomerania Café y Libro, un establecimiento cuyos propietarios son una pareja colombo-polaca que también ha sido de vital importancia para los excombatientes que viven en el espacio de reincorporación y su asociación Café Esperanza y Paz, quienes le compran el café especial que cultivan estas personas que abandonaron las armas para empuñar el asadón y ayudar a construir sociedad y desarrollo económico en este municipio del Tolima. Nosotros comenzamos con 13 unidades productivas asociados entre excombatientes y gente de la comunidad. Entonces nos asociamos y comenzamos a trabajar conjuntamente y a mirar qué proyecto podíamos sacar. Le apostamos al café, ¿por qué? Porque el café es un producto que pues, desde que nacimos nos están dando café. Lo primero que nos dieron en lugar de tetero fue tinto. Primero le apostamos a la siembra de 13 unidades productivas. Cuando comenzamos a producir café, pues hicimos el ejercicio de vender un café pergamino, pero pues en ese momento el café pergamino estaba barato, entonces nos descubrimos que no era autosostenible vender café pergamino para las 19, 20 familias que iban a depender de eso. Y entonces echamos a mirar y fue cuando le apostamos a la transformación. Entonces con unos recursos propios y por parte de PNU unimos fuerzas y comenzamos a ver y fue cuando compramos la maquinaria de transformación y comenzamos a trabajar en crear nuestra propia marca y fue cuando creamos Café Esperanza y Paz. Icononso, el balcón del oriente del Tolima, tierra con recursos hídricos, montañas prósperas para la agricultura, para practicar senderismo y deportes extremos, con gente que abre sus brazos para recibir al mundo, para que desde un solo lugar conozcan una gran parte de Colombia.